Estamos de regreso en Vía X El Mostrador y ya algo les adelantamos respecto a la conversación que tendremos, Federico, durante este bloque. Vamos a estar conversando respecto a la película Matar a Pinochet y para eso están junto a nosotros dos de sus actores. Queremos saludar a Daniela Ramírez. Dani, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Y además también a Mario Fortón, que está aquí junto a nosotros. Muy bien pronunciado. No tan bien. Fortón, perdóname. No, está todo bien, está perfecto. Oye, gracias por la invitación. Mira, ¿Por qué es de Y por dónde? el esfuerzo de pronunciar Pero bien haz la el apellido. aclaración, ya es la aclaración también, haz la aclaración que es de Inglaterra. Disculpa, Mario, sé que mi inglés está fallando por estos días. Pero bueno, les queremos agradecer a los dos por estar acá. Vamos a estar conversando entonces respecto a la película, pero antes tenemos el tráiler para que lo revisemos y ahí podamos comentar derechamente. Aquí está. Perfecto. La rutina del chancho es bastante clara. Sus horarios de entrada y de salida son regulares. Tiene rasgos paranoicos. Va siempre muy protegido por la escolta de carabineros propia del cargo, además de comandos personales altamente entrenados y fuertemente armados. Pinochet llegó al poder traicionando, compañeros. No corre riesgos, no baja nunca la guardia. ¿Puntos vulnerables? Es predecible. Estamos hablando del hombre que lee 15 minutos diarios, compañeros. Se han producido los hechos que estaban previstos, es decir, las muertes. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez nació para constituirse como el brazo armado del pueblo en su lucha contra la tiranía. ¡Viva Chile! Amo absolutamente la vida y espero recuperar absolutamente ese derecho. Y el único camino es defenderse. Cuando al pueblo lo atacan con balas, el pueblo no puede defenderse con consignas. ¡Fuego! El operativo está aprobado, compañeros. Vamos a matar a Pinochet. A veces hay que escuchar canciones de amor en el zumbido de las balas. Uy, Oye, qué gana- impresionante, qué metidísimo. Qué ganas de seguir viéndola. Sí, no, sin duda. Además, vamos a transparentar algo, pero estaba junto a nosotros recién Tatiana Oliveros, que es la editora de Cultura del Diario Mostrador, y también dijo que valía demasiado la pena, que estaba buenísima, muy La vio. ágil. La vio y que le había encantado, así que Qué bueno. estamos ahí entusiasmados con verla y después de ese tráiler más todavía. Partamos un poco con la historia en términos generales y los personajes que cada uno aborda. En tu caso, Dani, tú estás, bien protagónico, haciendo a la comandante Tamara. Sí. O sea, la película igual se trata un poco de... No es una biografía ni nada por el estilo, es la operación siglo XX, pero que como desde la mirada de la comandante Tamara, como la influencia que ella generó en el frente, la organización, lo que representaba. Pero hay un juego que estábamos conversando con el Mario ahora, que es bien loco, que tiene hay una corriente de conciencia que existe en la película que es más que el hecho concreto, como... Es la mirada del Ramiro, del comandante Ramiro, Sí. que se imagina... No, estoy spoilando. ¡No! Oye, y eso que nosotros estábamos Me preparados fui en para una no trampa. spoilear. Me fui en una trampa. No. Casi Perdón, el final de casi la la embarro. película. No. Oye, pero tu personaje es muy potente. Sí, pues, pues. eres ni más ni menos que la comandante Tamara, ¿no? Sí, pues Cecilia Sí. Magni. Oye, Sí. ¿y cómo lo construiste? ¿Qué énfasis le quisiste dar? Sin hacer spoiler. No, fue un trabajo de investigación. Quise como acercarme a la familia, a su intimidad. Me entrevisté con la Silvia Magni, que es su hermana. También busqué a gente del frente que está exiliada, que también accedió a darme testimonio. Nos hicimos bien amigos. Ahora como que conversamos harto con Rodrigo Rodríguez Otero, con Víctor Díaz, que está en Francia. Empecé a recopilar un poco porque finalmente eso es lo que queda de Tamara, que son las impresiones de la gente que la conoció, más que algo... Sí. A Cecilia Magni. Cecilia Magni. Tal cual. Cecilia Magni.
Y en tu caso, Mario, el personaje que abordas tú y también cómo lo fuiste construyendo, bajo qué miradas, bajo qué antecedentes también, en tu caso, el comandante José Miguel. Sí, pues Raúl Pellegrín, que en la historia del Frente es un personaje muy importante. Sí, si bien en la película es un personaje secundario porque el punto de vista está más desde Tamara y Ramiro, es el fundador del Frente. Pues. Era un personaje distinto a las bases del Frente. Él había estado exiliado en Alemania, en Francia, estudió en Cuba, estuvo en la guerrilla en Nicaragua. O sea, un personaje con una cosmovisión muy amplia. Era un intelectual de izquierda, digamos, que al regreso del exilio funda el Frente. Pero pese a todos esos antecedentes que uno tiene de él y la lectura que hicimos nosotros de Los Fusileros, que es como el libro desde el cual aparece la idea de la película, uno puede encontrar pocos insumos de estos personajes tan misteriosos. Era un personaje que entraba a escena, movía las piezas del tablero y desaparecía. Como estos líderes del siglo XX revolucionarios, ¿no? Que son enigmáticos y que uno puede saber poco de las dimensiones más personales de ellos. Entonces, más allá de lo que uno tiene en el imaginario desde antes de meterse a este proyecto, por historias familiares y porque yo siempre he sido cercano a la política. ¿Hiciste un reporteo, igual que Daniela? Yo me basé más en la lectura que en reporteo, pero como decía recién, igual uno tiene ciertas imágenes en el inconsciente, en el imaginario, porque son historias que nos han rondado siempre, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los valores grandes que tiene la película, que pone en imágenes, con las herramientas del cine, digamos, en el audiovisual, imágenes que nos han rondado a todos, pero que no hemos visto. Pues. Y es un regalo que nos hace Sabatini, en este caso, de poner en una película algo escenas que estaban en nuestras cabezas. Claro. Está en el ideario colectivo, pero... Exacto. Y cuando uno ve la película, eso pega muy fuerte, Qué muy interesante. importante que Chile cuente sus historias, ¿eh? Sí, que los directores chilenos, que los actores chilenos, Y además, que los guionistas chilenos cuenten las historias de Chile, las distintas historias. Y esto fue un hito, por supuesto, del año voy a separar algo ahí, 1986, pero un hito histórico. el mismo título, Matar a Pinochet, sobre todo ahora que estábamos discutiendo todo el tema de la nueva Constitución, que finalmente termina siendo un legado de la Constitución del 80, podría ser también ahí una especie de simbolismo o un guiño quizás a la caída de esta estructura con discusión que se genera en torno a la nueva Constitución a propósito del plebiscito. Tiene todo que ver, es como ejerce la resistencia, ¿cachai? Cómo empieza la gente... Yo hago el paralelo con el hoy porque esa rabia existe, la rabia que marca la película y que el Frente Patriótico de alguna manera se articuló en esta organización armada desde la rabia, desde la defensa del pueblo. Hoy en día también la vemos súper fuerte en las calles. Pero sí, lo que nosotros nos hemos preocupado es que el Frente Patriótico no se puede descontextualizar, o sea... Uno tiene que situarlo en un momento histórico súper determinado, por supuesto, que fue la resistencia contra la dictadura. Porque era una rabia muy política. Exacto. Y politizada, ideológica. Exacto. Hoy día hay una rabia mucho menos política e ideologizada, ¿no? Exacto. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, hay que contextualizarlo. Eso es una realidad histórica. Exacto. No es extrapolable ahora. Y interesantísima, siento, porque la clandestinidad profunda, o sea... Es para hacer películas y de hecho nosotros decíamos, yo siento que todas las historias de los personajes del Frente son una película, son una posible película, porque resistir desde ese lugar, organizar el atentado contra Pinochet, imagínate lo que debe haber significado en una real. dictadura con todo controlado, Sí. lo más difícil que hay. Oye, ¿y qué tanto se basa en el libro de Juan Cristóbal Peña, la película, o es Los Fusileros, o es un guión libre? La idea original nace de la novela, del libro periodístico, digamos, pero después igual se ficcionó. Ya, porque ese es un trabajo periodístico que hace Juan Cristóbal. Y recoge hartas cosas de ahí, digamos. Según entiendo, la idea original de Juan nació de la lectura de ese libro, pero después el guión fue... mutó. Como todos los procesos artísticos, digamos, fue tomando versiones en el tiempo y hoy día se define como una ficción basada en el hecho real y también en el libro, digamos, que también evidentemente está mediado con los lenguajes del periodismo. Entonces ya es como una cita de la cita. Claro. Por así decirlo. El libro es entretenido, esta película me tinca aún más entretenida. Sí, buenísima. Ahí estábamos viendo además también la imagen del libro y Los Fusileros, el libro tan importante. ¿Les parece si es que
para ir cerrando, zanjando también ahí el tema de la película, ¿cuándo, dónde se puede acceder? ¿De qué manera la gente puede verla? ¿Tenemos esa información para compartirla? Sí, son solo 3 funciones. Pero ya fue una. Sí. El jueves, ayer fue el estreno. Y estuvieron de trending topic durante toda esa transmisión del Sí, estreno. le fue- en redes sociales. Sí. Le fue muy bien, Le al fue menos bien. ahí, con muy buena crítica. Ay, no tuve ese feedback, pero... Y la otra es hoy y el domingo. No, el sábado. Sábado 14 y domingo 15. Sábado y domingo. Perfecto. Sí, para la- este fin de semana, entonces, Exacto. perfecto. Y después, Después no se sabe. Estamos en pandemia, entonces, bueno, quedó en el festival de... Está en La Habana. Está en La Habana y en el de... Y en Huelva. en va a Huelva. recorrer festivales, qué bueno. Sí, está en el O- circuito sí, festival. de forma, como de manera streaming igual. No, es que el como- mundo está muy raro. Sí, pues, pero- estamos intentando resolver con lo que Claro, se tú puede. dices, y después nadie sabe, pues, porque en el fondo los cineastas hoy día, los productores se están acomodando a esta realidad pandémica. Sí, Vimos, por ejemplo, lo que pasó con la película de... ¿Tengo miedo torero? Con Tengo miedo torero, la película de Sepúlveda Sí. sobre el libro del MML, que metió harta gente, pero también experimentando, digamos, de cómo ofrecerle a la gente la posibilidad de verla. Nadie estaba Claro. preparado para esto. pues. ¿Cuánto No tiempo? contamos con las salas, entonces es un desafío distinto. Sí. ¿Cuánto tiempo antes del estallido social del año pasado se filmó? Porque entiendo que se editó. Sí. El proceso de edición fue justo Se terminó de en editar. tiempos del estallido, lo que tiene que haberlo amarcado de alguna manera, ¿no? Porque el proceso de edición es un proceso creativo igual. Sí. Pero el proceso creativo de ustedes, como Influye. grabando, filmando. No fue antes, ¿cuándo fue marzo. antes, fue en marzo, pero del año, ¿qué año? 19. Sí, diría yo. Y si ¿no? no estaban tan impregnados de constituciones quemándose, el fin de la constitución de Pinochet. No, estaba estaban- la efervescencia aún en No, las para calles. nada, no. para nada. Pero yo creo que influyó quizá en ciertas decisiones del montaje. Si Sí, uno, lo último que, posiblemente. o sea, la película se puede armar, desarmar, lo último que uno, cuando uno sabe lo que hizo fue cuando la ve, el final, Claro. o sea. Yo creo que uno tiene una indudablemente impresión de lo que influyó, hizo, pero no. porque el montaje Puede se ser. terminó de hacer post-estallido social. Entonces, evidentemente que influye en el punto de vista del montaje final. Pero la filmamos mucho antes. Ahora, Sí. igual las discusiones sobre la nueva constitución estaban en pequeños Sí, circuitos sí. mucho antes del estallido. Estaban en Es- esa es época cierto. ya. O sea, yo Sí, participaba pues del sí. Marca tu voto, que era un Exactamente, movimiento en el año Marca C. 2013. Sí, pues. O sea, Y por lo mismo, si es que los llevamos a una vereda más personal, ¿cómo han vivido ustedes todo este proceso, lo que hemos vivido desde octubre del 2019 en adelante? ¿Y cómo vivieron también el plebiscito el 25 de octubre de este año? Los dos lo hemos visto muy activos en las redes sociales, también a propósito de este tema. Tú mismo, Mario, estuviste también participando ahí en un conversatorio, cómo te dio el proceso constituyente, por el apruebo, en este caso los dos además, pero ¿cómo se vinculan ustedes con lo que estamos viviendo, no solamente como actores, sino que también como ciudadanos? Parto contigo, Mario. a mí me parece un momento muy emocionante, muy importante y muy esperanzador. Yo al menos en lo personal veo el triunfo del 25 de octubre como un suceso histórico equivalente al plebiscito del 89. O sea, me parece que realmente estamos frente a un cambio de paradigma fundamental y tenemos la oportunidad al fin de superar el neoliberalismo. Po. Yo creo que no se había abierto una posibilidad como esta en los 30, 40 años, últimos 30, 40 años de nuestra historia. Entonces, yo estoy muy esperanzado, muy contento, pero también mirando con atención lo que está pasando, digamos. El proceso constituyente acaba de empezar y todavía hay muchos desafíos. Se está discutiendo el tema de los escaños reservados, de cómo integrar mejor las listas de independientes. Está toda esta discusión, digamos, de la virtud de los independientes versus la demonización de los partidos políticos, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, digamos. O sea, hay muchas cosas todavía por discutir, por armar, pero me parece que estamos frente a un triunfo importante de la ciudadanía, pero también de la política. Po. Por supuesto. La ciudadanía sin vio duda. los caminos, pero la política en esta ocasión estuvo a la política altura. Está respondiendo a la ciudadanía, cosa que podría no haber ocurrido. Como no había ocurrido hace rato, digamos. Sí, Hace rato. Y la institucionalidad esta vez logró darle forma a una demanda que no era la única, por cierto, pero era una de las importantes. Y se abrió esta puerta, pues. Se rompió el candado Sí. finalmente. Pues. Entonces Tú, tenemos Daniela, una ¿cómo oportunidad hermosa. cómo lo has vivido? Ay, muy esperanzada, pensé que no lo iba a vivir, pensé que mi hijo iba a ser parte como de este cambio, yo quizás más vieja, de verdad que lo veía estaba un poco decepcionada de la fuerza adormecida que yo le decía que estábamos dormidos y realmente siento que con
lo que pasó despertamos y estoy muy contenta, creo que es una oportunidad, también es una oportunidad y es una responsabilidad de participar, de empezar a uno tomar rienda frente al asunto, entender, estudiar, lo que no lo entiendo lo puedo revisar y puedo preguntar, como que la participación creo que hoy es fundamental. Y siento ese movimiento que tú dices que es que la gente que no estaba vinculada tanto, porque nos segregaron de la política mucho tiempo. Mi generación estuvo muy segregada de la política, poco activa. Era difícil, si es que no tenías un vínculo directo, familiar o algo rondando, era difícil participar o entender desde los partidos incluso. Yo te digo que yo fui en un colegio Maipú en donde no estaba articulado como un movimiento organizacional, no tenía eso. Entonces me acerqué de a poco y yo creo que hoy es importante que uno se acerque a eso, estudie, intente participar. Creo que un que momento lleno de esperanza. Totalmente, totalmente. Y de acción. Lleno de energía. Como dice energía. la Dani, yo creo que, claro, tampoco había muchas instancias de participación activa, digamos, elecciones cada cierto tiempo, ese tipo de cosas, pero entre tanto la ciudadanía muchas veces no tenía mucho instancias para poder hacer cambios rápidos o inmediatos, más allá de las elecciones y cosas por el estilo. Y ahora es la misma ciudadanía la que en la misma calle no solamente plantea sus demandas, sino que hace que esas demandas se conviertan en cambios. Bueno, sí, todo lo que la vivimos presión ahora es viene a ser todo. eso. Bueno, O sea, eso yo creo que fue uno de los grandes triunfos del neoliberalismo, pues, que se nos metió en el ADN, nos volvió seres muy individualistas, Claro, competitivos, consumistas y preocupados como de sacar adelante el proyecto personal, pero absolutamente desafectados de los proyectos la gente- colectivos. el po. colectivo Y eso es lo que se fisuró había ahora. quedado relegado, claro. Es interesante que la gente respondió a ese sistema, porque lo que demuestra hoy esto es que no da para más. Exacto. ¿Cachai? Que no era que estaban tan dormidos, sino que Y ya bueno. no resiste, se agotó. O sea, Se eso es lo que agotó. dijo, Era eso es lo que al dijo el final una 80%. cohesión. po. Claro. Este sistema no nos gusta, Sí. No gusta. ni queremos a otro. Habrá que ver a cuál. Sí. Y es bonito eso, Bueno, eso es el trabajo, tema del colectivo. a propósito de lo nuevamente. colectivo, pues, Sí, va pues, a ser un eso trabajo es lo colectivo importante. bien particular. Hemos conversado aquí en otros momentos que muchas particularidades, una de ellas es que va a haber paridad de género, Exacto. que va a ser una cosa inédita, Inédita única en el mundo. Totalmente. Y que ya está bueno. Sí. Que ya... Oye, en ese sentido, perdón que me tome la pauta, favor. pero para volver a la película me parece que sí. es súper importante lo que la película hace en términos de cómo nos permite revisar el hoy, digamos. El punto de vista de la mujer, digamos, en un movimiento como el Frente, que era muy masculinizado, a mí me parece que hace eco de un espíritu epocal en el que estamos hoy día, digamos, y por eso tiene un valor también la película. Me parece bien visionario lo que hizo ahí el Juan. Es un buen punto, porque podría haber sido una Podría haber mirada sido masculina. Que ahora- totalmente, po. y en el mundo de los 80 era más bien así, ¿no? Sí, exactamente. Y hace un giro ahí el director. sí. En el mundo de los Le da 80 valor y en general en los espacios a de esa poder mirada. siempre ha sido así. Sí. Y aquí se revierte eso, se hace como una justicia histórica y de género, Cierto. que la película me parece bien importante en ese Sí. aspecto, además de todo lo audiovisual. Sí, pone la mirada Además en... que la compañera está no Sí, en la película. pues. Así que, Oye, buen pero trabajo. tú estás en los libros ya, porque entiendo que la comandante Tamara está dentro del último libro de Baradit con un capítulo especial. Sí, Héroes. pues Sí. en el último libro en Héroes. ¿En Héroes 2? Sí, Yo no leí. Lo exactamente. estoy leyendo, pero no he llegado hasta ahí todavía. Ah, No pero me leí. se viene. Ay, se Ay, spoiler me lo solo del spoilearon libro. ustedes ahora, claro. Excelentísimo spoiler. Muy bien. Pero un capítulo. Sí, que es un personaje Oye, súper ustedes interesante. son actriz, actor, parte integrante medular del mundo de la cultura. Cuando uno dice mundo de la cultura, bueno, las actrices y los actores, ¿no? Aparte, por supuesto, los gestores culturales, los directores, bla, 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 pero los actores. Oye, ¿qué opinan ustedes de la cultura sin consuelo, como tituló en algún momento El Mostrador? No lo leí. Qué buen título. Lo dice todo ese título. consuelo. Po. No tenemos ministra. Me parece que la declaración acerca de un peso puesto en cultura es un peso que se le resta a las necesidades de la gente o algo así. No estoy siendo Sí, sí, textual. Sí, Así fue, básicamente esa así fue la fue. idea, sí. Me parece de una violencia y de un desconocimiento del ministerio al cual, o sea, del cual está a cargo, del mundo, digamos, en el cual debería desenvolverse. Me parece brutal, me parece de una ceguera
tremenda. Sí. Eso es no entender que finalmente invertir en cultura es invertir en los seres humanos, po. Es invertir en la identidad de los pueblos, invertir en el mundo emocional, en el espíritu de las personas. O sea, las democracias desarrolladas, los países serios lo han entendido así y han potenciado a sus artistas, no solo actores, digamos, músicos, escritores, escultores. Variopinto, ¿no? Totalmente. Que acá en Chile hemos sufrido un abandono histórico, po. Sí. O sea, si no tienes la suerte que tenemos nosotros de trabajar en la tele, es muy difícil vivir del arte en Chile. Está muy abandonado él. Y aún así... Y más en tiempo de pandemia. Totalmente. Fue Y muy vienen duro. estas crisis como la pandemia y queda de manifiesto lo mucho que los Lo seres humanos precario. necesitamos la cultura. Además, pues. O sea, ¿quién nos ha mantenido el espíritu arriba durante el encierro? El cine, la música, la lectura. No estoy diciendo con esto que seamos un sector más importante que otros, pero es un sector tan importante como los demás y que nunca ha tenido el cuidado que merece, po. Y eso es un descuido con el espíritu del país, con el espíritu de la República, po. Sí. A mí me parece bien, Y la bien grave lo que ha concepción pasado con humana, ese ministerio. Si finalmente la expresión y el arte ha estado desde siempre con nosotros. Bueno, El claro, hecho de que la se conversación entienda sobre el rol pero del arte, el rol de la cultura. completamente, o sea, desde, no sé, o sea, ya desde el arte rupestre en adelante, como se Así es. entiende, es una forma de Sí, po. expresión y entenderlo así. Los niños en sí mismos lo primero que hacen es La expresarse otra a vez través de Humberto distintas Noguera formas. hablaba sobre esto de Tito Noguera. Sí, Oye, además. Héctor, que le cambié el nombre. Hablaba como los niños lo primero que hacen antes de otra cosa, Sí, tiran, Expresar. expresan a través de rayas, Los que sonidos. para ellos son dibujos, están expresándose, Sí. aunque uno a veces ni les entiende, O sea, pero están la cultura es expresándose. parte ¿no? de la dimensión humana. Así de primitivo es. Exactamente. Dani, ¿tú cómo ves eso mismo, lo que estamos conversando en el fondo, las declaraciones de la ministra y también cómo entiendes tú lo que ha sido esta gestión? Encuentro súper desafortunado lo que le sucedió a la ministra, como que siento que no puede representar el universo de la cultura, nuestro ministerio, si no cree en él. Si no cree en él y cómo conecta con la sensibilidad de la cultura. O sea, siento que realmente no tenemos ministra y creo que ha sido algo que ay, no sé, estoy media... Perdón. ¿Tienen alguna organización como gremio para que tengan una voz unívoca sobre esto? ¿O están dentro de otros gremios agrupados? Estoy hablando de los actores propiamente tal. Hay uno, sí, está Chile Actores, está Cidarte también, que se ha organizado de alguna manera para poder sostener la pandemia, poder ayudar a los compañeros y todo. ¿Y tiene voz política también o Sí, es más bien, sí, que es sí. más bien de mutual gremial? O sea, una mutual igual. es nuestro sindicato, digamos, de actores y trabajadores teatrales, pero está debilitado como están debilitados los sindicatos en Chile, digamos. Sí. No tienen espalda como para sostener y no por culpa de ellos, no por culpa, yo pertenezco al por el sindicato, por me el incluyo, sistema. no por culpa nuestra, sino que hay una debilitación general de los movimientos Sí. sindicales en Chile hace tiempo, pues. Entonces no alcanza a sostener al gremio en la A crisis. pesar que a partir del estallido han vuelto a surgir por sus fueros, digamos, las organizaciones sociales, los grupos Sí. intermedios. Sí, lo que quiero decir es que no es suficiente la organización sindical como para enfrentar la tremenda crisis que estamos viviendo si no hay políticas públicas destinadas al sector Lógico. que se hagan cargo, digamos. No, Por supuesto. es una lucha titánica la que tendría que dar el sindicato o Chile Actores Sí. o las otras organizaciones como ATRES, que también tienen los técnicos teatrales también tienen su propia organización. Han tenido que estar haciendo ollas comunes en este tiempo. Sí. Porque además que el sector paró, pero... Sí, pues. Y es lo Recién a cero. último que se va a reactivar Totalmente. también. Además. O sea, no hay Además. fecha, lo que sea, es lo último. Sí, pues. Y ya desde el está estallido considerado como el veníamos último escalón relativamente... de la... O sea, el teatro había parado en el estallido, Sí. enhorabuena el estallido, por cierto, pero no pudimos seguir haciendo teatro. Entonces, la verdad que lo ha pasado muy mal en nuestro Muy sector. golpeado, y uno ve las redes circulando colectas, cosas que claro, muy bienvenidas, pero que te habla de un abandono Del Estado. del Y es Estado, de la responsabilidad del autoridad, ¿no? Estado. Completamente. Es Además que absolutamente responsabilidad En del nuestro Estado. mundo, yo encuentro, y me parece importante decirlo, este rollo del Estado subsidiario
en nuestro mundo se manifiesta, pero de manera radical. Bueno, eso es Es algo como que el se va a tener que paradigma del Estado conversar subsidiario. en la nueva Constitución, pero se nos acaba el tiempo, así Sí. que no nos vayamos sin antes recomendar la película. Hoy sí, matar a Pinochet. Entonces decían los días, fecha para que la gente lo pueda ver, Mario. La Dani se lo sabe mejor. La Dani. Dani. Sábado 14 y domingo 15. El sábado parece que a las 8:30 y el domingo a las 7. 7. ¿Y en qué, Fantástico. en qué Ticket. plataforma? Punto ticket se Punto compra ticket, las en la entradas. comodidad de tu hogar. No, maravilloso. Punto ticket, Perfecto. compras tu entrada y ves la película. Quedamos entusiasmados nosotros, así que yo ahí me compré también a verla. Sí. Sin duda, el tráiler al menos estaba buenísimo. Oye, gracias por invitarnos porque los medios hegemónicos no le han dado mucha vitrina a la película, probablemente por el título. Ah, pero nosotros aquí bienvenidos Así a que que muy- conversemos, a que además también Esta hace es la una invitación. asociación de medios, ¿no? Pluralistas, independientes, Vía X y El Mostrador, así que Perfecto. aquí van a estar siempre muy bienvenidos. Exactamente. Muchísimas gracias. Po. Gracias a ustedes, Mario, Dani. Nosotros, Federico, tenemos que ir finalizando esta semana ya. Sí, Se nos pasó rápido. se nos fue rápido Sí. y nos vemos de nuevo el lunes. Exactamente, Muy el buen lunes fin nos de semana. reencontramos. Exacto, un buen fin de semana también para todos ustedes, que estén muy bien y muchas gracias por habernos acompañado durante esta semana en Vía X El Mostrador. Chao, chao.